Primero que nada, muy buenas tardes y bienvenidos a todas las personas que se han conectado a este webinar organizado por el capítulo universitario de Coparmex en la Universidad Autónoma de Querétaro. Le quiero dar la bienvenida al ponente del día de hoy, el doctor Rogelio González Achirica. Él es licenciado en Comercio Exterior, director y fundador del primer recinto fiscalizado privado del país, Recintos Fiscalizados del Noreste, trabajando desde 1993 hasta el día de hoy. Cuenta con más de 38 años de experiencia en operación aduanera y gestoría en comercio exterior ante distintas secretarías del Estado. Cuenta incluso con distintos diplomados en Derecho Aduanero por la UNAM, Finanzas en el Instituto de Especialización Ejecutiva, Ingeniería de Servicios en la UDEM, además de haber cruzado Marketing y Finanzas UDEM en la Universidad de Berkeley, además de estudios especializados del idioma inglés, ESL en St. Mary's University en San Antonio, Texas, entre otros. El día de hoy hablaremos de temas de gran importancia para los jóvenes de la universidad y jóvenes empresarios. Le cederemos la palabra a nuestro ponente del día de hoy. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos por compartir esta plataforma el día de hoy. Este material que hemos reagrupado, reacomodado, lo acabamos de presentar en diferente formato y lo enriquecimos un poco más. Acabamos de tener el gusto de participar el 3 de abril en una conferencia que nos invitó la Asociación de Zonas Francas de América Latina, la cual formamos parte del consejo desde hace 5 años. Y fue muy interesante porque estuvieron aproximadamente 1,700 personas conectadas de todo el mundo. Prácticamente esto nos pone en relieve que el contenido de esta presentación que ustedes van a ver a continuación tiene ese nivel. Prácticamente tuvimos una aceptación bastante buena con este material que hemos presentado, porque lo hacemos con la dedicación y el esfuerzo y el entusiasmo como si estuviéramos aprendiendo en la universidad, al igual que ustedes lo hacen. Con mucho celo y con mucha determinación hemos presentado un análisis que van a ver a continuación ustedes. No los voy a aburrir con un extracto de capítulos del tratado comercial, lo cual es fuera de tono. Aquí vamos a verlo en un nivel más profesional. Qué bueno que ustedes que son jóvenes van a poder entender un diferente modo de ver las cosas, que eso es lo que más vale ahorita. Si alguien quiere meterse el tratado, lo puede hacer por su cuenta. A mí me parece que este tratado comercial que tenemos, como lo verán, adelante realmente es muy pobre. Nos deja a México en una posición muy, muy mala, muy débil. Entonces, pues ahorita se van a dar cuenta por qué. Esta imagen apareció en el periódico de Hong Kong hoy por la mañana, en el South China Morning Post. Este periódico es muy influyente de negocios y menciono la fuente para que ustedes puedan entrar digitalmente, lo pueden recibir todos los días, se puedan dar de alta y estar al tanto de lo que está sucediendo, porque siempre es interesante ver el enfoque de cómo se ve México cuando es mencionado desde afuera. Esta ilustración les permitirá darse cuenta que todo lo que está sucediendo hoy en día no es más que una especie de arbitraje no negociado, es una situación de manipulación del comercio mundial, lo que pretende los Estados Unidos hacer contra, contra algo que se salió fuera de su control. En el año 2001, China fue aceptado como miembro en la Organización Mundial de Comercio después de 4 a 5 años de haber solicitado el ser inscrito como un país miembro. La Organización Mundial de Comercio es hoy en día, desde 1947, un organismo que ha tenido algunos cambios. Como tal, la Organización Mundial de Comercio se creó o se hizo reingeniería en el 1995. Esta Organización Mundial de Comercio, como árbitro mundial del comercio internacional, realmente, y como organismo que es de la ONU, pues prácticamente no tiene gobernanza hoy en día, está bastante débil, hay que volverlo a poner en forma. Pero no solamente la Organización Mundial de Comercio, muchísimos organismos más
que son parte de la estructura de regulación del comercio internacional. Lo están. Aquí vamos a remontarnos a lo que se llama la Bella Época, que inicia en el periodo que ustedes están viendo ahí, en 1871, desde donde vienen las corrientes de tipo, desde el capitalismo, con sus cambios, el liberalismo, la migración, libre migración a países. Como ustedes muchos han visto la película que habla del inicio del siglo XX, cuando los europeos, con la devastación posterior a la Primera Guerra Mundial y algunos previos también a la guerra que se libró en Europa en 1914 y 1917, ese éxodo masivo de gente que vino a los Estados Unidos entró por Ellis Island en el estado de Nueva York. Eso es muy simbólico. Había una libre migración. El pasaporte es un invento del hombre, como todos, que eso requeriría, para hablar del pasaporte, un tema muy aparte. ¿Sí? No existía el pasaporte como tal, literalmente, para movimiento de personas. Era un sinónimo de distinción el tener un pasaporte. Era otorgado para hacernos mover en países, entre países europeos y en los Estados Unidos, y ser una persona reconocida. Así se usaba un pasaporte. Por eso es que ustedes ven en esas películas anecdóticas que nos traen a esos tiempos. Había libre tránsito, que quede muy claro. Y de repente llega un curioso y nos dice, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Se las han preguntado ustedes muy seguramente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, pues el contexto en que la veamos. El comercio exterior nos va a dar números muy claros de los movimientos de la balanza comercial de un país, visto como un elemento medidor. Yo quiero saber cuál es el comercio exterior mexicano, con mucha particularidad. El comercio internacional es lo que ya sabemos, el movimiento internacional de mercancías en el contexto del mundo entero. Pues aquí tenemos a Adam Smith, que ustedes muy seguramente ya lo estudiaron en la universidad. Vale la pena que aprendan algo esencial de él. No les recomiendo que lean un libro entero porque sería perder el tiempo. David Ricardo habla de ventajas comparativas. Michael Porter, cadenas de suministro, que es el tema de actualidad, 1990 más o menos. Lo más interesante de todo es que todos estos hombres importantes, célebres, que crearon doctrinas en el comercio internacional, es que siguen vigentes, todos siguen vigentes en diferentes aspectos. Todo lo que se ha creado alrededor del comercio internacional tiene cambios, pero no son cambios de fondo, son cambios de forma solamente por ahora. Adelante. Aquí nosotros, aunque esta laminilla no es tan nueva, porque yo soy miembro de la Organización Mundial de Zonas Francas y esta información es más o menos del 2015, pero sigue siendo muy vigente, pero esa es una ejemplificación de las cadenas globales de valor. Si ustedes ven a China, en la parte de abajo, pueden ver en los lazos que tiene cómo la economía china está vinculada a todos los países que aparecen ahí marcados, que entran y salen. Esas líneas son las áreas de deslocalización de manufactura en que China integra producto. Y si ven a Estados Unidos, ven la gran línea azul oscuro con México y con Canadá por el tratado comercial que existe. Y si vamos a Alemania, que es el centro de la economía europea, aunque no le gusta a los franceses y a los ingleses esto, pero la realidad es que son el motor económico de Europa, la economía que tiene más ahorro, la economía que tiene mejor administración, la más disciplinada, la más productiva. Vemos todos los países con los que están vinculados en sus cadenas globales de valor. Aquí la cosa más interesante, más o menos aquí estamos hablando de una laminilla que está por el 2010. Podemos apreciar en la parte de abajo, vamos a ver que las cantidades que aparecen horizontalmente abajo de la raya, como dice ahí, son los promedios de salarios en un tiempo medido en el 2000 y en el 2010 en la columna vertical.
A mí me gusta mucho siempre incorporar esta laminilla para que todos tomemos conciencia de lo que está sucediendo en el mundo. México, si ustedes ven el año que nos muestra, por ejemplo, en 2010 México tenía $8,000 de ingreso promedio anual per cápita. Pasa el tiempo, si ven arriba, perdón, si ven en el año 2000, ¿dónde estaba México? Estaba con $8,000. ¿Y dónde estaba, por ejemplo, Polonia con $6,000? Y en el año 2010, Polonia nos rebasó y se fue a $10,000. Y México bajó en calificación de ingreso a aproximadamente $7,600. Yo siempre le digo, ¿cuál cree que fue la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Y no solamente la situación también es la situación de South Africa. Si ven, South Africa estaba igual que México. Y en el 2010, Sudáfrica o South Africa se fue a más de $12,000 y México retrocedió su ingreso. ¿Sería el precio en el petróleo? Disculpe. No, es el precio que tenemos que pagar por no educarnos bien. Si no nos educamos, si no recibimos entrenamiento en las empresas, si no recibimos capacitación, si no nos volvemos autodidactas, si nos interesamos por aprender y por aprender habilidades, sobre todo, que nos permitan subir la escalera. Si aprendemos una habilidad no necesariamente escolarizada, me permite mejorar porque puedo ser más productivo en la empresa en la que estoy. Esa habilidad adquirida por internet, online, como le quieran llamar, nos permite tener una mejor preparación y servirle a la empresa y servirle a la familia y a la comunidad. Si no nos interesamos por aprender, caen los salarios. México está retrasado y reprobado en educación, como todos lo sabemos. Lo que han hecho esos países es invertir en educación y en infraestructura. Pero ese es un tema. Ahora hemos acumulado más temas porque en México no hemos hecho la tarea por 30, 40 años. La migración, bueno, pues ese es un aspecto muy complejo hoy en día porque la migración que fue a principios del siglo XX, libre migración, se ha vuelto un tema grave y más se va a volver con este tema pandémico donde la pobreza se va a incrementar, donde va a haber mucho sufrimiento, mucha hambruna y los Estados Unidos tienen un problema, un déficit impresionante de mano de obra. Entonces, la cuestión finalmente es que por política, así exclusivamente por política, están haciendo lo que está sucediendo, están sacando mucha gente del país, etcétera, y se están disparando, como decimos, en el mismo pie de ellos. Bueno, esto de Connectography es un libro muy interesante del doctor Parag Khanna. Connectography nos pone un redimensionamiento de lo que viene en la economía y en lo cual en estudios múltiples de evaluación conceptual, real, de operación misma, podemos analizar y ver las cadenas globales de valor que veían ustedes anteriormente, donde hablábamos también de los ingresos per cápita. Esas cadenas están cambiando y ahora la economía se va a regionalizar. Sí va a haber mayor inversión en el mundo, pero de manera diferente. Nosotros venimos viendo, por ejemplo, ustedes están en la ciudad de Querétaro. La ciudad de Querétaro tiene un clúster aeroespacial y también tiene un clúster automotriz. A mí me ha tocado trabajar en la ciudad de Silao en varias ocasiones por los últimos, no sé, 5 años, pero antes ya me había tocado trabajar en el 2008 y 2010 en la zona de Silao. Se ha creado un clúster automotriz muy, pero muy importante. Yo creo que, bueno, para ser muy práctico, el clúster automotriz de ese corredor donde está Mazda, donde está Toyota, donde está Volkswagen, General Motors y Honda, que son 5 las plantas que se unen con el corredor logístico de la ciudad de Querétaro. Lo interesante de todo es que ese clúster automotriz del Bajío tiene 110,000 empleados más o menos. Hoy en día ha tenido un tremendo desafío el clúster porque ha dejado de producir por problemas
de control y de bioseguridad, tema sanitario por la pandemia. ¿Pero qué ha sucedido? Bueno, pues ha dejado desabastecida la industria automotriz norteamericana, de los vehículos más costosos que se producen partes y componentes, no tanto de los vehículos terminados. Debo precisar aquí, aunque no es tema pero sí es tema del TLC, que ahora se llama TEMEC. El hecho es que aún no entra en vigor el TEMEC, debemos de estar claros. Se supone que el 1 de julio entra en vigor, pero todas las expectativas del Congreso norteamericano señalan que va a entrar en enero del 2021. Ahorita veremos por qué. ¿Qué está sucediendo? Para regresarnos al tema del clúster automotriz. En México, aproximadamente el 28 al 30% de las exportaciones mexicanas, un poco más de 100,000 millones de dólares, el ingreso viene por la industria automotriz y de autopartes. La industria de autopartes, que produce componentes para la industria automotriz integradora en los Estados Unidos, es la que ha sido más lastimada con la pandemia. Ahora las nuevas inversiones que va a haber van a ser diferentes. La regionalización de la fabricación se va a hacer más patente. Ya no van a ser las grandes empresas maquiladoras como las que ustedes ven, por ejemplo, en una ciudad como Querétaro, que ha tenido un importantísimo crecimiento en parques industriales, con naves de 10,000 y 15,000 y 20,000 metros. Va a cambiar. El crecimiento en México va a ser muy diferente. Esa regionalización de la producción va a provocar que con esta experiencia de la pandemia, las empresas multinacionales se van a detener para buscar llevar la fabricación deslocalizada hacia muchos países, que es lo que ha venido sucediendo. Ahora tienden a hacer una reingeniería de las cadenas de suministro de manera global y van a estar suministrando productos para mercados. En pocas palabras, el mercado de Asia y los países de ASEAN, que son 11 países, entre ellos Vietnam, Filipinas, Camboya, todos esos países van a tener sus manufacturas posiblemente con marcas diferentes, pero de las mismas casas multinacionales. Por decir algo, General Motors va a fabricar allá ciertos productos y va a cerrar su producción allá mismo en Asia. Posiblemente con las mismas marcas, no lo sabemos, pero al final de cuentas, lo importante es que van a regionalizar la producción. Y lo más importante de esta pandemia va a ser que al regionalizar van a tomar en cuenta factores de sostenibilidad en la producción y de armonización internacional entre fronteras de países para poder establecer medidas sanitarias y de bioseguridad de manera regional. Porque esta experiencia ha provocado que en el caso de México, Estados Unidos ha tenido diferentes calendarios. Y eso ha sido bastante inconveniente para la industria multinacional. Muchas cosas van a cambiar y entre ellas va a ser la regionalización de producción y la sostenibilidad de la misma, para efecto de que las medidas que se apliquen y los calendarios de apertura o de cierre sean similares entre países. Hoy en día vamos a ser sujetos a una evaluación menos macroscópica y más microscópica. Vamos a ver si las regulaciones mexicanas nos ayudan. Vamos a ver la voluntad de la autoridad. Vamos a ver el cumplimiento en las metas de lo que le llaman la huella de carbono, o sea, la contaminación que hay por todo tipo de transporte para hacer llegar las mercancías. En pocas palabras, esto va a implicar que todos los factores de la producción y de servicios sean más eficientes, más educados, por decirlo así, más productivos al mismo tiempo. Tenemos un problema serio en América Latina de calidad. Aquí estamos en la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, todos ustedes que están estudiando la carrera saben que es un acuerdo de alcance regional con los tratados comerciales que tiene México. Tiene un tratado con Colombia, tiene un tratado con Perú, tiene un tratado con Chile, son tratados recíprocos comerciales. Entonces, sobre la base de estos
negociaciones comerciales y acuerdos comerciales. Tenemos aquí una negociación por arriba de esto que nos permite llevar a cabo lo que no se ha hecho entre México y Estados Unidos. ¿Qué es lo que no se ha hecho? Migración. La migración solamente cuando Estados Unidos firmó con Canadá el Tratado Comercial en el 1989, antes que lo firmó con México en el 93. Tuvieron acceso a un manejo migratorio bastante bien regulado, de 6 meses de permanencia de cualquier connacional norteamericano o canadiense en sus países respectivos. Con México nos ven diferente, nos tratan diferente, no tenemos un acuerdo con alcance migratorio. Sin embargo, en la Alianza del Pacífico sí, cualquier estudiante, cualquier innovador, cualquier emprendedor puede viajar hacia Chile, puede viajar a Colombia, puede viajar a Perú y viceversa, ellos con nosotros, para efecto de poder llevar a cabo cualquier actividad de trabajo, de desarrollo, de emprendedurismo. Esto ya está pactado, debería de estar ya en práctica, pero cualquier persona que tenga interés se puede acercar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. México, hablar de México en su contexto económico y comercial es muy complejo porque México son 3 Méxicos dentro de uno, mientras que los estados del norte de México, que es la frontera norte, tiene un nivel de desarrollo de PIB con un ingreso per cápita similar al de Francia, por ejemplo. El centro de México tiene un ingreso per cápita diferente a otros países como Polonia, por ejemplo, y el sureste tiene niveles, los 9 estados del sureste, de ingreso per cápita como Haití, por ejemplo, como lo tienen países muy pobres. Son 3 Méxicos en uno. Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. Entonces, proyectos que se han emprendido, como el proyecto de integración y desarrollo de Mesoamérica, donde los 7 países de Centroamérica buscan hacer una alianza comercial regional con los 9 estados sureños de México, por simetría de economías, por educación, aprovechando las ventajas de la mano de obra de unos y otros. En el caso de Guatemala, nos puede aportar mano de obra al sur del país, porque cuando se recogen las cosechas de café, por ejemplo, o de banano, de otro producto, no hay personal suficiente en las haciendas y fincas del sureste de México para poder recoger las cosechas. Asia. Vamos a hablar aquí. Toda esta pandemia ha provocado lo que le llaman un reshoring, o sea, las empresas buscan regresar a casa, buscan estímulos del gobierno al mismo tiempo para manejar, aunque tienen mano de obra muy cara en casa. Por ejemplo, hablemos de Japón o hablemos de Alemania, pero están apostando a la automatización, están apostando a la robótica, están apostando a la inteligencia artificial como herramientas y buscan procesos que sean menos intensivos en industrias para podérselas llevar a casa. Y para eso en Europa y en Japón están dando estímulos para que vuelvan a casa las empresas. Algunas empresas van a ir, muchas otras que tengan clústeres importantes, como en el caso del Bajío, yo lo refiero de nuevo. Hay un clúster automotriz en Querétaro también, donde se han congregado industrias, empresas multinacionales también, integradoras de componentes. Esos tienen un buen futuro, me parece. Van a seguir creciendo por necesidad de integración de partes y componentes con el mínimo costo de valor en el intercambio de piezas para armar productos intermedios o productos terminados. Bueno, pues la guerra comercial en realidad pues es que podríamos decirlo en términos más llanos. Aquí aparecen los países de ASEAN que platicábamos, que son Camboya, Vietnam, Myanmar, Filipinas, Indonesia, Laos, Mongolia, Malasia, Tailandia. Todos estos países ASEAN, o sea, los del sur de Asia, sudeste asiático, pues son la economía más importante en la cual China se apoya.
La economía de Vietnam, por ejemplo, ha sacado adelante a China en esta pandemia, ha podido derivar y triangular productos para exportación, para evitarse los castigos punitivos de arancelarios de los Estados Unidos. Aquí tenemos cuál es el sentimiento a nivel regional en el sur de Asia de los países llamados ASEAN. Es muy controversial porque la mitad más o menos están a favor de China, la otra mitad están a favor de Estados Unidos, que ese es a final de cuentas lo que se está peleando en la guerra comercial, entre otras cosas. Está dividida la opinión, no confían en China, en Estados Unidos no completamente. A Estados Unidos lo ven como un aliado desde el punto de vista político y de defensa militar. Así lo ven países fuera del ASEAN, que son Japón. Japón es el poder blando, negociador, es el enlace diplomático de los Estados Unidos en Asia. Es la relación más vieja que Estados Unidos tiene, en las buenas y en las malas, pero siempre están juntos con sus diferencias. Bueno, pues en realidad cuando empezamos a hablar del Tratado Comercial México, Estados Unidos y Canadá, pues no tiene nada de Tratado de Libre Comercio, ni en el nombre siquiera ya va implícito. Es un simple tratado comercial que nos deja muy débiles, que nos pone en condiciones en algunas veces favorables y en algunas muy desfavorables. ¿Qué es lo favorable? Lo favorable es que están obligando a la industria automotriz a que pague un promedio de entre 13 y 15 dólares la hora a las personas que trabajan en la línea de producción y vinculadas con el ensamblado de componentes. Y están exigiendo también que del acero y el aluminio que se ocupe, por lo menos el 40% de este, sea producido en la región México, Estados Unidos o Canadá. Todas estas cuestiones benefician a la industria automotriz mexicana en una parte, sí, pero quiero decirles algo que no sé si ustedes han observado. Los vehículos que se producen completamente en México, por ejemplo, los de la manufactura en Nuevo León, en el clúster automotriz o en el del Bajío. No voy a hablar de marcas, ya mencioné cuáles están establecidas en el Bajío. Y ustedes saben cuál está establecida, que es coreana en Nuevo León. Los vehículos que se producen son los de bajo costo. De ahí salen. Los vehículos de más lujo, de más valor, son importados por las mismas marcas hacia nuestro mercado. Porque la diferencia que existía hasta el 2018, producir un vehículo comercial, vamos a llamarlo un vehículo económico de turismo, que como los que usamos cualquiera de nosotros en nuestras vidas diarias, las amas de casa, los ejecutivos, esos vehículos de turismo que se les denomina en el sistema armonizado de clasificación, la diferencia entre producirlo en Estados Unidos y México son 700 dólares, para que ustedes tengan una idea en promedio. Y el precio comercial de un vehículo de esos en Estados Unidos oscila entre los 15,000 a 16,000 dólares. Quiere decir que el ahorro es entre un 5 y un 6%, hasta un 7% del valor del vehículo. Más o menos sería ese el valor de comisión de un revendedor en un distribuidor de vehículos en los Estados Unidos. Los vehículos de bajo costo son los de producción en México. Sin embargo, la industria autopartera fabrica para todas las marcas más importantes y reconocidas que nosotros tenemos en nuestro mercado, y los vehículos de diferente connotación se producen en plantas como en Coahuila. De ahí salen vehículos tipo Ram, tipo de más alta denominación, también de General Motors, al igual que el de Chrysler. Pero esas son industrias aparte. Aquí podemos ver que uno de los problemas que domina la guerra comercial es el manejo de la tecnología electrónica, que son los semiconductores, que son los chips famosos mencionados que se usan hoy en día desde los juegos de consola, teléfonos celulares, pantallas de navegación de los vehículos, etcétera. Con esto, los Estados Unidos y Asia traen, aquí podrán ver ustedes quién domina en estas gráficas la fabricación de semiconductores. Sin duda que es Estados Unidos. China
está todavía desarrollando su tecnología propia para no depender del mercado norteamericano. Por eso es la pelea que hay con Huawei o Huawei, como le quieran llamar a la empresa de telefonía, entre otros productos muy conocidos para nosotros en el mercado, que está peleando. Es una guerra de tecnología. Esto que están viendo aquí son 3 regiones pequeñas, como si fueran ciudades, 2 ciudades en terreno continental y una isla. Nosotros nos había tocado en el 2016 dar algunas pláticas en universidades como la UVM, a los muchachos de la carrera de Comercio Internacional, y siempre hablábamos de IFES, es Incheon Free Economic Zone. Esto está en Corea. Es un fenómeno, digamos, de los últimos 20 años. Me tocó a mí hablar en varias ocasiones. Es lo que se le llama una zona económica especial. ¿Qué es una zona económica especial? Es un territorio donde se puede estar conformado por hasta 5 ciudades en términos de connotación internacional de cómo se forma una zona económica especial. Hasta 5 ciudades y pueden llevar a cabo proyectos de todo tipo de infraestructura física, hospitalaria, medicina, telemedicina y todo lo que venga dentro, finanzas, industria, desarrollo de innovación tecnológico, universitario, etcétera. Todo libre de impuestos sobre la renta y de IVA. Naturalmente que conforme las zonas económicas progresan, van cambiando la acentuación en cuanto al tratamiento fiscal dentro de países. Esta zona económica especial de Incheon desarrolló dentro de estas 3 ciudades, las cuales tuve la oportunidad de visitar como miembro del Consejo de la Asociación de Zonas Francas en el año 2018. En esta visita a Corea del Sur, que es de donde estamos hablando con mucha propiedad, en Corea del Sur, pudimos apreciar la inversión que se hizo para crear una zona económica especial. Fueron 66 billones de dólares. Siempre que nosotros vimos la posibilidad de crear zonas económicas especiales en México, lo veíamos con mucho detenimiento y veíamos la factibilidad, todo lo que había a favor y lo que había en contra. Ellos crearon el aeropuerto más grande de Asia. Hoy en día en carga es el aeropuerto número 1 de carga en Asia. Lo construyeron todo sobre pantanos, por eso ven ustedes aquí, eso que se ve en café al lado izquierdo y construyeron una ciudad, una réplica de Nueva York, como lo ven a su lado. Todo esto lo han hecho en menos de 20 años. Este proyecto empezó en el 2002 aproximadamente, el aeropuerto se inauguró en el 2015. Es impresionante el desarrollo que han logrado a base de educación, tecnología, innovación, desarrollo. Por eso Corea está en número 2 de innovación y desarrollo a nivel mundial y para el 2020 se plantea que es el número 1. Después de los países escandinavos que estaba, como son Suecia, Dinamarca, Finlandia y Noruega, ahora están tomando la delantera los coreanos. La reconfiguración industrial de las cadenas de suministro, adelante, veíamos, se están volviendo regionales. El just in time se acabó porque nos dimos cuenta con esta pandemia de que ninguna empresa tenía inventarios mayores a 30 días. Esto provocaba, pues, una caída en la producción y no se podían suministrar a los mercados habituales los productos de cualquier tipo, desde médicos, farmacéuticos, etcétera, habituallamiento, comestible, vehículos para transporte de carga de pasajeros. Y estos teoremas del just in time van para afuera. Adelante. Bueno, la desgobernanza, casualmente en la semana pasada y hoy, lo más publicitado en los medios de comercio internacional es la renuncia en septiembre del entrega y no va a renovar su mandato el presidente de la Organización Mundial de Comercio. Hay un problema, está detenida el área de litigios de la Organización Mundial por falta de participación de Estados Unidos, que es un miembro importante, y no hay el quórum
para sacar adelante cualquier iniciativa de problemas que presente quejas cualquier otro país. Ahorita, en los tiempos últimos que hemos vivido por los últimos 2 años, vamos a precisar más o menos, empresas como las que aparecen aquí, los logotipos, han estado sacando adelante la operación de las cadenas de suministros y haciendo replanteamientos de cómo el mundo debe de funcionar desde el punto de vista de las cadenas globales y también de las cadenas de suministro. Para que haga una connotación importante, la cadena de suministro se forma desde la materia prima hasta la entrega del producto a los usuarios. Y la cadena global de valor es la forma en que se integran las cadenas de suministro, para que quede claro en un contexto de perfecto entendimiento. Adelante. Perspectiva del futuro, adelante. Bueno, vienen huracanes, por si fuera poco, además de la pandemia, se esperan 10 huracanes, particularmente en el Atlántico. En el análisis que vemos de tantas editoriales que leemos importantes en Asia, en Europa, decimos, bueno, ¿dónde está México? ¿Qué puede hacer América Latina? Me tocó viajar con una delegación comercial 22 días aproximadamente de China en el 2018. Lo más interesante es que de México nada más íbamos nosotros, ¿sí? Y la mayor parte de la gente que íbamos por zonas francas, visitamos las zonas libres, los puertos, las zonas libres que quedan incluidas obviamente entre las zonas económicas especiales. Eso es un buen punto. Una zona económica especial, decíamos, que pueden ser hasta 5 ciudades en una zona de tratamiento fiscal especial. Es como si fuera un territorio dentro de otro país, ¿sí? Es una zona virtual donde no se pagan los impuestos a los productos hasta que no se incorporan a la economía. Dentro de una zona económica especial puede haber zonas libres o zonas francas. ¿Cuál es la diferencia entre zona libre y zona franca? Ninguna, es lo mismo. Cada país le pone su nombre en América Latina de acuerdo a su legislación propia, zona franca o zona libre. Nosotros tenemos un decreto del año 2018, de enero, donde la zona franca se reconoce para la frontera norte de México. Desafortunadamente, la zona franca no se ha hecho nada, solamente queda el decreto. Hay que trabajar con los especialistas nacionales e internacionales y darle forma de acuerdo a la regionalización y las ventajas que tenemos en nuestra vinculación con el comercio internacional, no solamente bilateral por el vecindario con Estados Unidos y Canadá, sino más allá de eso. No se ha hecho, eso está en papel solamente, pero ya existe un decreto que da lugar a que trabaje cualquier otro organismo empresarial y gente de la iniciativa privada a crear, a solicitar, a proponer que se lleven a cabo la facilitación de este decreto que ya existe. Ya tenemos como lo que es la cimentación propiamente. En esa visita que decía hace un momento, quise hacer un paréntesis, pero el tiempo me gana y quiero hablar de todo un poco. En el paréntesis que hacía hace un momento de la visita a China, en zonas económicas y zonas libres, veía yo que la gente de Colombia, que son los más, digamos, que empujan más fuerte, que tienen interés, los veo más educados, más motivados y más puestos en Asia, porque había una cantidad de gente colombiana en China, en diferentes partes que fuimos, desde Hong Kong hasta Shenzhen, Zhuhai en el sur, hasta arriba en Shanghai. ¿Por qué hago la connotación? Porque los colombianos que iban ofreciendo productos del campo. Yo les preguntaba en las mesas de intercambio comercial que se prepararon para tener diálogo con los chinos, principalmente, aunque había otras regiones de Asia, porque fue la primera feria internacional de importaciones que China hizo por primera vez en la historia. 2018, en noviembre y diciembre, fueron una semana que cubría hasta unos días de diciembre del 2018, y en esta feria de importaciones estaban diciendo, ven a venderme a China.
y todos estaban ofreciendo productos alimenticios, estaban ofreciendo vinos y cualquier producto de consumo relacionado con alimentación principalmente. Yo les decía a la gente de Colombia, ¿qué vas a hacer si te ponen una orden de 100 contenedores, vamos a decir, de aguacate? Por decir un producto que se me viene a la mente. No vas a tener la capacidad de surtirlos, porque Australia, que es el principal proveedor de alimentos y que produce el triple de lo que su economía consume, no se da abasto para surtir a China. ¿Qué es lo que necesita crearse en América Latina? Necesitan crearse clústeres de producción agrícola, de alimentos procesados que le den valor agregado a la materia prima para vender en Asia. En Asia aprecian mucho, principalmente en China, que tiene una clase media muy grande. Para que ustedes tengan una idea, aproximadamente el 1.4 billones de población que hay en China, 780 millones son fuerza laboral. O sea, es inmensa la capacidad de la fuerza laboral. Y aproximadamente entre 500 y 600 millones de la fuerza laboral son clase media. Eso hace que tengan un poder adquisitivo muy relevante. Es una clase media que cuando firmamos el Tratado Comercial de México-Estados Unidos en el 1993, para el año 94, un obrero en China ganaba la tercera parte de un obrero en nuestras plantas maquiladoras en la frontera norte. Hoy en día, un obrero chino gana la mitad que un obrero norteamericano. No hay proporción para hablar de lo que México se ha quedado rezagado. Primero, por falta de educación, por falta de programas de gobierno, por falta de intervención de la iniciativa privada y una vinculación adecuada de la academia con la industria. El detalle es que para vender en China, para vender en Asia, para vender en Europa, debemos de dar calidad, cosa que en América Latina no tenemos una buena cultura. Por ejemplo, aquí voy a empezar al revés, de la derecha hacia la izquierda. Cuando vemos ISO 22000, todo el mundo sabe lo que son las ISO, ¿no? Es la Oficina Internacional de Estándares, que son también organismos de la ONU. Aquí se establecen los estándares internacionales de seguridad y de manejo y administración de riesgo. Es muy importante que se graben esas tres palabras: administración, manejo de riesgo, porque son las palabras claves que ustedes van a ver en su vida de aquí en adelante. La seguridad en inocuidad alimentaria es básica. Si el que va a producir alimentos en América Latina no tiene una certificación elemental, fíjense lo que estoy diciendo, en inocuidad alimentaria, no tiene posibilidades de exportar. Además, en los estándares de Asia y de Europa y de Estados Unidos, hay denominaciones superiores a esta, porque esta es muy básica. ¿Como cuál? Hay una que se llama SQF, que es Standard Quality Food. Ese Standard Quality Food tiene más de 10 diferentes categorías. En una van los mariscos, en otra va la carne de res, en otra va la de cerdo. Son subcategorías más precisas de certificación que se requiere tener para acceder a los mercados de ellos. Tenemos luego la ISO 28000, que es la seguridad en la cadena de suministro. Ya dijimos que la cadena de suministro empieza desde la materia prima hasta que se entrega el producto terminado y pasa por todas las fases de la logística. El que transporta, el que produce, el que almacena, el que entrega final, todos tienen que estar certificados. Si me preguntan cuántos están certificados en Estados Unidos, el 5% posiblemente las empresas, y en México menos del 1%. Y en América Latina, en el rango de México, más o menos. O sea, estamos bastante atrasados. Luego tenemos ISO 22301. Ha sido muy criticado el tema de la pandemia. Estados Unidos, que se supone que es el faro del universo y sobre todo el de América Latina, ha quedado mal con la tarea. Si las empresas norteamericanas se hubieran involucrado en certificarse, esta ISO es del 2015, si más no me recuerdo, la 22301, se llama Seguridad y Continuidad de Negocios.
Esta certificación permite que las empresas ante eventos inesperados puedan seguir funcionando. Llámese empresa de transporte, llámese empresa logística, llámese empresa de cualquier categoría. Una empresa certificada tiene en ISO 22301, que es continuidad y seguridad en el negocio, tiene creados escenarios posibles ante situaciones inesperadas, en las cuales puede reaccionar, y tiene un grupo dentro de la empresa, que ese grupo es el que maneja y releva la administración del momento para tomar el redireccionamiento del nuevo modo de operar en temas de bioseguridad, en temas de todo tipo. Los Estados Unidos tiene muy claros reglamentos al respecto y leyes que no se pusieron en marcha. Fueron desobedecidas. El Congreso en el 2017 pasó una ley de prevención de desastres que no se puso en práctica por torpeza de la Casa Blanca específicamente. Eso pudo haber evitado los daños tan considerables que ha causado esta pandemia y que podrá causar cualquiera en el futuro. Adelante. Aquí sí vemos, esta es la infraestructura de la calidad. Cuando vemos a la derecha, vemos el sistema internacional del cual dependen. En el cuadro grande vemos los sistemas nacionales, pero en el pequeño, que es una barra a la derecha, vemos el sistema internacional. Es el Foro Internacional de Acreditación, el primero arriba circulado, y luego sigue la ILAC, que se viene siendo la coalición de organismos de acreditación, y luego viene el Foro ISO, y luego viene la Organización Mundial de Comercio, y luego viene el BIPM, que es está en Francia. El BIPM es donde nació la metrología, para ser muy preciso a nivel de lo que es calibración de instrumentos que rigen las operaciones en el mundo comercial. Entonces, en la infraestructura nacional, los organismos, como en México, hasta hoy en día hay uno que se llama EMA, Entidad Mexicana de Acreditación. Ahí los organismos de certificación se acreditan para poder otorgar, una vez que las empresas privadas, comerciales y públicas cumplan los estándares requeridos y pasen las calificaciones y auditorías correspondientes. El tema de la metrología es muy complejo, es un mundo y aparte, pero es parte del comercio internacional. Como dije al principio, la educación es continua. Hoy en día ningún título tiene el suficiente valor para que me garantice a perpetuidad que yo tenga un empleo que adquiera el día de hoy y lo pueda seguir manteniendo, ni siquiera en el mediano plazo. Los que estamos en esta actividad frenética del comercio internacional, es una actividad muy hermosa, es una actividad muy completa, que nos permite hacer diagnósticos y hacer, lo más importante, a partir de pronósticos de cómo vemos el desenvolvimiento de los mercados internacionales y de las tendencias. Por eso, el aprendiz, que es un tema de los alemanes y que los Estados Unidos tienen 15, 20 años queriendo tomar esa práctica del aprendiz, es lo que necesitamos hacer en México. Necesitamos muchos técnicos medios para que la industria se interese en venir a México, y necesitamos mucha calidad y muchos cursos. Adelante, por favor.